Ya. Cordial saludo. El día de hoy venimos a presentar nuestro proyecto de grado para obtener el título de especialistas en desarrollo integral, infancia, adolescencia. Como tema, nuestro trabajo se llama Efecto del conflicto armado en los procesos educativos de niños y niñas de la zona rural de la región Orinoquía de Colombia durante el periodo comprendido del 2018 al 2021. Autores: Marily Belsamea Castro, Angélica Gisela Sánchez, Jonathan Andrés Trujillo Londoño, docente asesor Cristian Camilo Ortega Londoño. Como planteamiento problema, vemos el panorama de la guerra en Colombia, que es devastador, y las consecuencias aún son más catastróficas, sobre todo si pensamos que esta ejerce una gran influencia sobre la niñez. En el caso de la región Orinoquía, al considerarse un epicentro del conflicto armado, presenta innumerables daños al tejido social, en los procesos educativos de los niños y las niñas que se han visto afectados por el reclutamiento forzado, por la predominancia del trabajo infantil y los enfrentamientos constantes y las pocas condiciones que se presentan para el acceso de dicha educación. Por tal razón surge una gran pregunta: ¿cuáles son los principales efectos del conflicto armado en el proceso educativo de los niños y las niñas de la región Orinoquía de Colombia durante el periodo del 2018 al 2021? Como objetivo tenemos un objetivo general, que es describir los principales efectos del conflicto armado en los procesos educativos de niños y niñas de las zonas rurales de la región Orinoquía de Colombia en el periodo del 2018 al 2021. Objetivos específicos tenemos tres. Primero, identificar los registros bibliográficos sobre los efectos del conflicto armado en los procesos educativos de niños y niñas de las zonas rurales de la región Orinoquía de Colombia durante el 2018 al 2021. Clasificar los principales efectos del conflicto armado en los procesos educativos de niños y niñas del contexto rural de la región Orinoquía de Colombia en el periodo de 2018 al 2021. Y por último, relacionar las causas y los efectos del conflicto armado para determinar cuál es su impacto en el proceso educativo de niños y las niñas de las zonas rurales de la región Orinoquía de Colombia del 2018 al 2021. Continuamos con nuestra justificación. En definitiva, con esta investigación lo que pretendemos es identificar, clasificar y relacionar las causas y los efectos del conflicto armado en el contexto educativo en las zonas rurales de la región Orinoquía y sus implementaciones en el desarrollo sus implicaciones, en el desarrollo integral de los niños y las niñas en Colombia. Con los resultados obtenidos de dicha investigación, se busca aportar una base documental que permita a futuros investigadores asociar los efectos del conflicto armado en el contexto educativo y así poder generar o contribuir a poder contribuir la garantía de los derechos del acceso a la educación en las zonas rurales del territorio de Colombia. Dándole continuidad a nuestra investigación, referimos acerca de nuestros antecedentes. El primero es el internacional, donde referenciamos a UNESCO con el aporte de una crisis cubierta en conflictos armados y educación, donde examina las consecuencias de los conflictos bélicos en la educación mundial, orientando hacia la protección del derecho de la educación durante los conflictos. A nivel nacional encontramos a Galvis con su aporte en la incidencia del conflicto armado en la educación rural de Colombia, relacionando las variables del conflicto armado desde un enfoque sociopolítico y de educación rural. Osorio, aportando con la Escuela de Escenarios de Conflicto, Daños y Desafíos, dando un análisis sustentado a partir de los efectos que han ocasionado el conflicto armado sobre las comunidades educativas del país y la manera como estos han afectado en pleno desarrollo de la vida escolar. A nivel local, encontramos a Búrbano, aportando entendiendo el conflicto de la Orinoquía en resumen de 6 minutos,
con la intención de presentar cifras y antecedentes asociados a la dinámica del conflicto armado. Y Ramírez, con su aporte a las afectaciones del conflicto armado en el ámbito educativo de los jóvenes del municipio de Mesetas, un análisis a partir de la reconstrucción de la memoria histórica. Dentro del marco teórico vamos a encontrar tres categorías. La categoría del conflicto armado la asociamos con la teoría de los conflictos de Galton, el cual nos dice que el conflicto se concibe como una crisis que no se soluciona, sino que se transforma, mostrándonos dos dimensiones, la dimensión científica y la multinivel. En nuestra investigación lo relacionamos con esta teoría, puesto que en nuestro país lo podemos considerar que cumple con la dimensión científica, en donde se pone en controversia el conflicto armado y la paz. También está el aporte de Calderón junto con dos niveles, el nivel observable y el nivel latente, el cual nos explica sobre el triángulo del conflicto, con sus tres componentes, las actitudes, el comportamiento y la contradicción. La siguiente categoría es la educación rural, con la teoría de la educación popular propuesta por Freire, donde el compromiso de los sectores sociales más humildes y con toda la población considerada marginal. La marcha de esta teoría se ha llevado a cabo con el seno de las comunidades campesinas, indígenas o suburbanas. Coppen y Van Balder, quienes también hacen acompañamiento y hacen aportes a la teoría de la educación popular, junto con este ejercicio, indican que el objetivo principal de la educación popular debe apuntar hacia la construcción de las sociedades más democráticas. La categoría de posconflicto en la educación rural, encontramos que la unidad de víctimas en el 2017, a partir de la firma del acuerdo de paz, la cifra de personas que fueron sujetas al desplazamiento, forzados, torturas, violaciones y otros tipos de violencia, el cual el 17% son menores de edad. También Trujillo y Cardona tienen que en los territorios en los que se han presentado el acuerdo de paz y acciones encaminadas a la prevención de las violencias en el posconflicto, se deben hacer énfasis en la reparación de los tejidos comunitarios. Y Ospina Ramírez argumentando que la educación en los contextos del posconflicto deben estar orientadas hacia una formación crítica y reflexiva. En el marco conceptual podemos conceptualizar que el conflicto armado se puede definir como un enfrentamiento bélico que puede tener de carácter de guerra civil, pero que se desarrolla al interior de nuestro territorio. Educación rural lo definimos como el tipo de formación ofertada a las poblaciones que viven y se desenvuelven en contextos rurales. Y el posconflicto lo podemos considerar como un momento de vital relevancia en el marco de un conflicto armado. Este periodo inicia desde el momento en que se dan los diálogos y los acuerdos de concentración procuran el cese de fuego bilateral entre las partes involucradas y finaliza cuando los actores que son irregulares adquieren reconocimiento institucional. En el marco legal tenemos como referencia la Constitución Política de 1991 en el artículo 61 y 68. La Ley General de Educación de 1994, la Ley 1448 del 2011 en el artículo 51 y el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de Paz Estable y Duradera del 2016 en su numeral 1322. En su marco metodológico, encontramos que el tipo de estudio es el enfoque de investigación cualitativa, una investigación documental de carácter descriptivo. La población es de tipo finito y se presenta una limitación respecto al número de fuentes a consultar, en este caso 100, en su total con una muestra de 50. En los criterios está la inclusión total, que hablamos de aquellas investigaciones que fueron realizadas en nuestro país, en Colombia, en el periodo del 2018 al 2021. Y la inclusión parcial son aquellas investigaciones fuera de nuestro país que cumplen el mismo criterio del 2018 al 2021. En el marco metodológico también relacionamos estas dos matrices que hicimos para el análisis de nuestra investigación, que vienen siendo nuestros instrumentos. Está la matriz general de las categorías y el formato RAE. Listo. Después de haber expuesto las consideraciones teóricas y metodológicas e incluso conceptuales que abarcan nuestro trabajo de investigación, es pertinente presentar los resultados encontrados después de un análisis exhaustivo de documentos. El conflicto armado, como bien sabemos, tiene consecuencias y repercusiones nefastas sobre los actores principales, que en este caso son los niños y niñas que pertenecen a las zonas rurales. Los autores estudiados convergieron en las siguientes conclusiones, que son las consecuencias más inmediatas que presenta el conflicto armado en esta población, que son altos índices de escolarización,
desmotivación frente al proceso educativo, aumento del trabajo infantil y daños psicológicos y secuelas en el desarrollo de las infancias. Los autores coincidieron en estas consecuencias, uno porque, si bien es cierto, la materialización del conflicto en los niños y niñas ha afectado el proceso educativo de manera inimaginable, pues las huellas que ha dejado el conflicto en los niños y niñas se han visto reflejadas en estas consecuencias expuestas con los autores. Estas consecuencias pues las asociamos a la teoría de los conflictos propuesta por Galtung, pues uno porque el conflicto armado colombiano guarda especial relación con lo que propone Galtung, donde plantea que los conflictos no son para la eternidad y lo que sucede con ellos es que se van transformando a medida que va avanzando el tiempo. Eso ha pasado con el conflicto colombiano, pues el conflicto ya no es el mismo de hace 50 años y obviamente sus repercusiones y consecuencias sobre la población han ido cambiando a medida que han cambiado las dinámicas del mismo. En lo que respecta a los resultados de la categoría de educación rural, estos son aún más complejos y alarmantes si se piensan desde esta perspectiva, pues los autores estudiados en esta categoría coincidieron que la educación rural y el conflicto armado presentan las siguientes, digamos, cualidades, y es que en la educación rural hay un aumento de la cobertura, se aumentó la cobertura y el acceso a instituciones educativas en el campo. Las afectaciones cognitivas en los estudiantes que han crecido y viven directamente la guerra también es otro factor que ha sido predominante en la educación rural, y la priorización del enfoque agrícola y la disminución de las posibilidades de otro tipo de formación cultural, y también en el tema pedagógico, pues los modelos educativos no son flexibles y son descontextualizados porque se alejan de las realidades de las personas que viven en estos territorios. Tenemos que en esta categoría encontramos los avances que se han hecho en materia de educación rural a nivel de Colombia, y es que el gobierno colombiano había propuesto antes de la firma del acuerdo el programa de educación rural, que logró disminuir digamos, la brecha entre lo urbano y lo rural, es decir, se garantizó acceso a más personas del campo a la educación. Sin embargo, se descuidaron otros aspectos como la calidad educativa, las infraestructuras y la mejora en la planta docentes. Ya en el marco del acuerdo y tomando como base ese programa implementado por el gobierno nacional en años anteriores, se construyó en la reforma integral para la ruralidad el Plan Especial de Educación Rural, que buscaba priorizar a los municipios más afectados por la guerra y proponer un plan, digamos, de formación, uno orientado y diseñado para estas comunidades, uno con modelos más flexibles, dos con mayor calidad y con acceso a infraestructura. Según el informe que presentó el Ministerio Nacional en el 2018, los avances que se han logrado pues en el marco del postconflicto ha sido que uno se ha disminuido, digamos, la brecha, se ha seguido trabajando en eso, y en lo que respecta a la calidad, ya las instituciones, algunas pues han mejorado en términos de inclusión de tecnologías de la información. Sin embargo, las infraestructuras todavía siguen decadentes y no se ha mejorado en lo que respecta a la planta docentes, lo que quiere decir que todavía hay un trabajo arduo por realizar en estas zonas en materia educativa. Y está asociada con la teoría, lo asociamos con la teoría, digamos, de la educación popular propuesta por Freire, que tiene como objetivo, está pensada para las comunidades rurales o consideradas marginadas. La decidimos asociar porque Freire propone una educación para el pueblo que está alejada de los modelos verticales. Sin embargo, hay una contradicción, porque el Plan Especial de Educación Rural sí está pensado para comunidades rurales, pero guarda las mismas proporciones, digamos, de la educación tradicional. Y por último, la categoría del posconflicto, la mayoría de autores convergieron en que había que trabajar la recuperación del tejido social, trabajar la formación pensada para la paz, disminuir los círculos de la pobreza desde la educación y garantizar mayores oportunidades de movilidad social para los chicos y chicas que estaban próximos a ingresar a la educación superior. En las conclusiones que tenemos, pues después de haber abordado todas estas problemáticas, tenemos que el conflicto armado
pues presenta altos índices de escolarización, se ha aumentado el trabajo infantil y que hay daños psicológicos en los estudiantes que han vivido la guerra. En lo que respecta a la educación rural, como mencioné anteriormente, se ha mejorado la cobertura, sin embargo, aún queda trabajo por realizar en términos de calidad de la prestación del servicio, infraestructuras y accesos a los centros educativos. Y en lo que respecta al postconflicto, pues se está trabajando en lo que es la recuperación del tejido social y la educación para la paz. Las recomendaciones que vamos a realizar en torno a esta problemática es, uno, realizar más investigaciones orientadas en esta región, sobre todo en el tema del conflicto armado, y dos, nosotros en el marco de nuestra investigación proponemos pues una intervención que se llama el estudio por la vida y por la paz, que va a tener como objetivo pues concientizar a los chicos y chicas de estas zonas rurales para que no abandonen pues los estudios luego de haber sido víctima de alguna consecuencia del conflicto armado, sino que al contrario puedan empoderarse y ser líderes de sus territorios y poder transformar sus realidades, disminuyendo de este modo los círculos de la pobreza. Muchas gracias.